mamá, yo quería hacer algo especial para los niños, pero creo que no puedo cocinar, no pueden comer algo rico porque no voy a estar. No, Entonces, no van a tener nada. ¿qué puedo darles? Ni siquiera si pudiera pasarles algún regalito ni nada, no sé. No, lo que sí encontré son estos huevos. Sé que huevos de Pascua. What does it have to do with Pascua? Let's remember. Okay. Remember you did that the other time? Okay. Bueno, 1, 2. you said something about brownies. Ma, yo quería hacer algo especial para los niños, pero no puedo cocinarles algo rico porque no lo vamos a los ver. voy a ver. O sea, se sienten muy raro para Pascua. No les puedo dar un regalito de Pascua. Bueno, pero yo estaba haciendo brownies hoy y te dije que me trae los huevos. Recuerda que necesito 4 huevos y no me lo hiciste, me trajiste esto. Y yo lo vi, lo abrí y son huevos de Pascua. Pero no tiene nada que ver con la Pascua verdadera. No, nosotros nunca hemos hecho esta tradición, casi nunca, que tus tíos y todos hacen, porque no tiene nada que ver. Pero, bueno, si quiere comer chocolate, sí, eso en cualquier tiempo de año se puede hacer. Pero nunca hemos estado muy en eso. Pero eso encontré que vos tenías. Entonces, vamos a ver. Los que cuentan la historia verdadera de la Pascua. Sí, es eso. Entonces, ¿recuerdas la semana pasada que subiste una historia de Pascua? Bueno, entonces creo que estos huevos pueden repasar esta historia. ¿Te parece? Bueno. ¿Lo hacemos rápido? Bueno, ok, dale. ¿El primero? Bueno, este azul, ¿qué tendrá adentro? A ver. Vamos a ver. Sí. Después, yo voy a abrir uno y vos me decís qué significa lo de adentro y después hacemos al revés. Ok. Yo te digo lo que tiene. Bueno. Primero, a ver. Es un burro. Ujú. El burro. ¿Qué tenía que ver el burrito con la historia? Jesús entró en Jerusalén en un burro, como un rey, porque en el Antiguo Testamento dice que el rey de Israel iba a entrar en un burro. Muy bien, muy bien. A ver si yo- ujú. Okay. ¿Qué colores? Tipo cremita. Es rosa crema y son monedas. ¿Son monedas de plata o parece plata? ¿Qué tiene, Shana? A ver, chicos. Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Ah, eso, sí, exactamente. ¿Se acuerda de eso? Su discípulo que lo traicionó. A ver, me toca Ok. abrir uno y vos me vas a explicar qué tiene el violeta. Estamos por abrir el violeta. Violeta. Bueno, lila. A ver, son 2 copas. Uno es tipo como usamos en la Santa Cena y este es como uno... Hecho de metal, pero significa... bueno, chicos, ¿qué piensan? Creo que Piensen es... ustedes. Creo que es cuando Jesús dijo, esta es mi sangre que está derramado para ti en la última cena, ¿no? Sí. Es eso, y eso es lo que tienen que recordar. Y todavía tomamos la Santa Cena igual y recordamos Claro. lo que hizo Jesús en la cruz. En la iglesia, sí. Me toca abrir y a vos a explicar. Ok, ahí, ¿qué tenemos? Unas manos. Unas manos Unas en manos. oración. Sí, en el jardín de Getsemaní, Jesús oró con sus discípulos, oraba a Dios el Padre que pase, si era su voluntad, que pase esa situación. Y después, justo en el jardín de Getsemaní, vino Judas también. Claro, Ajá. eso, ok. Verde, ¿no? Ujú. Me toca a mí abrir. Ujú. Verde, ¿qué tendrá? ¿Qué tendrá? ¿Qué es? Un trozo de cuero. De cuero que usaron para, lo tengo que decir yo, para pegar a Jesús, no este, pero tenían grandes, largos que tenían metal puesto ahí y pedazos de huesos y látigos y lo Entonces- pegaron a Jesús para castigarle, pero no había hecho nada malo. Iba a decir eso, es cuero, pero representa látigo, ¿no? Sí, representa eso. Vamos, Sí, adivino, adivino. ok, Amarillo clarito. ok. ¿Qué es lo que es esto? Parece un anillo, pero es una corona de espinas. Tiene espinas. Fue cuando le coronaron a Jesús y le pusieron la corona como burlando, diciendo que era un rey. Claro, y ese es espina. ¡Au! Pincha. Me imagino en la
la cabeza, en el pelo, dolería todavía más. Sí, apretado también. Bueno, vamos. Tiene un sonido como un sonajero. Son los clavos, como estos son clavos chiquitos. Estos son clavos, varios clavos, puesto como en un señal de una cruz. También traje uno que es más como el tamaño verdadero de los clavos. Esto es enorme. Cuando le clavaron en la cruz a Jesús. Eso duele. En los pies y en las manos. Claro, eso. Sostenerse con solo este peso. Qué dolor. Sí. Ahora te toca a ti abrir y a mí explicar. Yo expliqué recién, me toca a mí abrir. No me acuerdo. Es este. Ok. A ver, el dado. Es un dado para jugar, por ahí apostar. Y jugaron con la ropa de Jesús. Sí, para ganarse la ropa de Jesús. Porque era especial esta ropa, había sido de un solo pedazo de tela y en el Antiguo Testamento había profetizado que iban a hacer justamente eso, que iban a apostar por su ropa. ¿Ok? Bueno, abrirlo. A ver, no me acuerdo quién. La lanza. Es una lanza que, si se acuerdan, clavaron a Jesús con una lanza grande. ¿Y salió qué? Agua y sangre. Agua y sangre de su... Dijimos que demostró que había tenido un problema de corazón. Y eso quiere decir que cuando llevó el peso del mundo, de nuestros pecados, que literalmente eso fue lo que fue su muerte cuando entregó rompió su corazón. Ok, eso. Ahora, ¿qué es eso? Un pedazo de tela, como que se hacen las sábanas, que lo envolvieron cuando él estaba muerto en sábanas. Y cuando él nació lo envolvieron en pañales también. Es verdad. Y ahora cuando él murió lo envolvieron en sábanas. Y lo pusieron en la tumba. Y en la tumba después, ¿qué hicieron, Shana? A ver, vamos a ver. Acá hay una roca. Claro. Es la roca que usaron para ponerlo en la puerta, para que no entre nadie ni salga. Bueno, no iba a salir nadie. No. Según ellos creyeron. Pero él salió. Alguien salió. Sí. No, es una roca que simboliza esa roca, una roca enorme. No querían que entren los discípulos. Ahora vamos a hablar un poco más de eso. ¿Se acuerdan que los sellaron ahí? Porque ellos sabían que Jesús había dicho que iba a resucitar. Y los soldados creyeron eso, aunque los discípulos no lo creyeron. No se acordaron. No se acordaban. Pero Jesús, ellos pusieron eso, lo selló, pusieron los soldados ahí para cuidarlo, porque ellos no, ellos pensaban, bueno, por ahí va a resucitar. ¿Okay? Vamos a hablar un poco más de eso ahora todavía. Después. A ver, vamos a hacerlo juntos. A ver, ¿qué será? No tiene sonido, nada. No tiene. ¿Tendrá algo? Vamos a ver. A ver, que se nos cae. No tiene nada. ¿Por qué será? ¿Olvidaron poner algo? No, está vacío. Está vacío. La palabra vacío. ¿Cómo? Como la tumba. Cuando Jesús, sabemos que la tumba estaba vacía, ¿no? Esa tumba fue prestada. Jesús salió de esa tumba. Ahora vamos a hablar un poco más de eso, pero recordemos que de eso se trata. De que Jesús no estuvo muerto, estaba vivo. Pero ahora vamos a hablar un poco más de eso, porque es el final de la historia. Es una parte muy especial e importante de la historia. Bueno, mientras guardas eso, voy a preparar lo que es la historia de la resurrección. Primero, acuérdense que habían puesto unos soldados en la puerta para proteger, no tengo esa lámina, pero pusieron unos soldados para proteger la puerta de la tumba. Porque los fariseos se acordaron, los enemigos se acordaron de que Jesús había dicho que en 3 días iba a resucitar. Pero sus discípulos no se acordaban eso, que Jesús lo había dicho. ¿Sí? A ver si lo ve ahí. Creo que sí se ve. Sí. Okay. Eso sí. Sí. Okay. Y en 3 días, entonces ellos no querían que los discípulos vayan y roben el cuerpo de Jesús como ellos creían. No creían que Jesús iba a resucitar.
pero sí creían que los discípulos iban a mentir y decir Claro. que lo habían robado el cuerpo. Que había resucitado. Ellos pensaban que los discípulos iban a mentir y decirlo. Pero es interesante porque ellos también lo habían juzgado diciendo eso. Entonces sabían que aunque no creían lo que Jesús decía, sí habían entendido que estaban mintiendo para crucificarlo. Por envidia. Porque sí, hicieron una mentira que era que Jesús había dicho que en 3 días iba a reconstruir el templo, pero estaba hablando de su cuerpo, que iba a reconstruir su cuerpo. Y ellos sabían eso, aunque los discípulos no entendieron eso, ¿no? Claro, eso. Bueno, pero esa noche, la tercera noche, hubo como un terremoto y una luz fuerte y los soldados quedaron como muertos, dice la Biblia, por ahí atónitos, por ahí dormidos. Y salió Jesús. El Señor resucitó. Aleluya. Okay. Soldados desmayaron Y los pagaron. Cuando ellos fueron los oficiales, ellos los pagaron para mentir. Bueno, vayan a mentir o decir que los discípulos lo robó. entonces todavía decidieron no creer. Querían seguir con su mentira. Claro. En vez de creer la verdad, creyeron una mentira. ¿Sí? Bueno. Ellos mismos decidieron imaginarse eso. Tuvieron que pagar porque sabían que era mentira. No hubieran pagado si realmente malentendieron a los soldados. Ellos entendieron lo que decían los soldados, pero decidieron creer, decidieron tapar con una mentira. Okay. La Biblia dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticos para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Porque todavía no sabían lo que había pasado. Pero cuando miraban, vieron removido la piedra, que era muy grande. ¿Okay? ¿Quién pasó? lo había hecho? ¿Quién piensan? El Señor no necesita ayuda para eso, ¿no? Yo creo que fácilmente Él pudiera haberlo removido. Entonces, cuando llegaron, vieron que ya estaba removido. Y llegaron y vieron que la tumba estaba vacía. Y había un ángel que les decía, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él está yendo adelante de ustedes. Va a Galilea. Vayan a decirle a los discípulos eso. Pero se ve que una señorita, María Magdalena, creyó que necesitaban ayuda. Entonces había ido a buscar ayuda. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, hasta ahí. Y ella fue y buscó a los discípulos, Juan y a Pedro. Fue a buscar ayuda para ver si ellos podían ayudar. Y vinieron corriendo sus 2 discípulos, Pedro y Juan. Sí, ahí está. Y el ángel les había dicho, ¿por qué buscan adentro de los muertos lo que está vivo? Él ha resucitado, como él dijo. ¿Vieron la ropa dobladita? La ropa de que lo habían envuelto. ¿Quién llegó primero? ¿Juan o Pedro? Creo que hubo como una carrera ahí. ¿Y quién llegó primero? Juan. Juan Llegó primero. Y Pedro estaba atrás. Y mientras, ¿qué estaba haciendo María Magdalena? Y ellos entendieron enseguida y fueron. Y no pensaron, bueno, no sé si no pensaron o por qué dejaron atrás a María Magdalena. O si ella estaba en otro sitio llorando. Dice la Biblia que estaba llorando. Tanto tenían lleno las lágrimas, los ojos de lágrimas, que estaba ahí y escuchó una voz de alguien que le hablaba y se decía, si eres el jardinero, si eres alguien, por favor dígame dónde está mi maestro, el Señor Jesús, dígame dónde llevaron su cuerpo, porque todavía no había entendido, ¿no? Pero Juan y Pedro sí entendieron y fueron. Entonces, él le dice su nombre, María. Ella lo reconoce, ¡oh, Raboní! Que quiere decir, maestro, mi maestro, feliz, ¿no? Él le explicó, no, ve y decile a los demás que me has visto. Después tendremos más tiempo de hablar, supongo, no sé cómo lo explicó, pero él la envió rápidamente a ir a buscar. Acá hay un versículo, vamos a ver si es importante o si no es importante. Todos son importantes. Todos los versículos son importantes. Juan, pero si
explica un poco mejor la Juan situación. 15, ¿cuál número? Juan 20, 15 Ok, no, sí, a tiene que ser 17. 20, Y otra parte que 15 a 17. Ujú. Acá está cuando dice, bueno, leo eso. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho eso, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero o hortelano, el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Muy bien. Bueno, también entonces ella fue y les contó. Y los que estaban ahí no eran los que Pedro y Juan que entendían, todavía ellos no creyeron a las otras mujeres hasta que llegó Pedro y Juan y María Magdalena a contarles eso, ¿no? Pero en el camino Jesús iba hacia donde dijo, y acá habían 2 personas caminando a Emaús, una ciudad de ahí, y él les explicó todo de Jesús y no lo reconocieron. Entonces, como no lo reconocieron... ¿Pero por qué no lo reconocieron? Porque tenía un cuerpo glorificado, ¿no? Sí, otro cuerpo. Él ya podía... entrar y salir. Entrar y salir como él quería, porque ya podía demostrar todo su poder, porque ya había demostrado que era humano muriendo. O sea, ya no hacía falta que él cubra sus milagros, ¿no? Sí. Entonces... él les habló y ellos no lo reconocieron su cara, entonces les contaban todas las historias que habían sucedido, como muchos estaban tristes porque habían matado a Jesús, crucificado a Jesús y que él era un buen maestro y esperaban que sea el Mesías. Y de repente él explicó por qué Jesús sí era el Mesías y pudo explicarles, pero todavía no lo reconocieron hasta que lo invitaron a comer a su casa, y cuando le ofrecieron para comer se dieron cuenta. ¿Cómo? ¿Sí? Porque estaba comiendo, parecía una persona más, comía de la manera que comía Jesús, supongo. No, porque de una manera... Rompió la manera en que rompió el pan. Cuando él rompió el pan, era como había hecho en esta escena. ¿Recuerda ahora? Ahora sí. Sí, sé que porque leíste. Sí. Bueno, entonces ellos sabían que era él, ¿y qué hizo él? Desapareció. Se fue. Entonces ellos van a contar. Todos van y empiezan a contar a creer en serio. Los que faltaban creer empezaron a explicar y decir, sí, ya está entre nosotros. ¿Sí? Resucitó. Sí, menos uno que se llamaba Tomás. Y él no estaba. Lo llamamos el dudador porque él no estuvo ese día. Pero otro día él les apareció. Jesús apareció y Tomás no estaba. Tomás sí. no estaba en este. Sí, Jesús apareció y Tomás no estaba. Y Tomás, cuando le contaron, Tomás no lo creía. Y él dijo, hasta que yo puedo poner mi mano en sus manos y tocar sus heridas y poner mi mano en su costado y ver dónde fue clavado, yo no voy a creer. Entonces ellos creyeron, pero Tomás no estaba y no los creía. Pero Tomás había dicho, hasta que yo puedo poner mi mano en su mano y tocar su herida, yo no voy a creer. Él no creía. Y sabe que quedó con como el apodo del deudador también. Deudador. Tomás el deudador. Pero él no creía. Pero un día aparece Dios, Jesús, y Tomás sí está. Y Tomás, Jesús, aunque no había estado cuando Tomás dijo, no voy a creer hasta que toco sus manos, él sabía lo que había dicho. Entonces él dijo,
a él, bueno, mete tu dedo aquí y alargue tu mano, toca, ¿no? Él quería que lo tocara, pero Tomás sabía quién era. Y Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces Jesús, ¿qué dijo? Dijo algo especial para nosotros. Bienaventurados los que no vieron y aún así creyeron. ¿No? Nosotros. Sí. Nosotros, estaba hablando de nosotros porque nosotros no lo podemos ver. Entonces es muy lindo esa promesa. Entonces no, se adelanta para que nosotros veamos que no es fácil creer, pero que sigue siendo verdad, ¿no? Jesús es la verdad. Y Tomás ahí pudo entender, pudo creer, pero es mejor si tomamos ese paso de fe y creemos aún cuando no podemos ver esto en persona, ¿no? Bueno, después los discípulos no sabían qué hacer porque antes seguían a Jesús y después no sabían qué podían hacer con sus vidas. Entonces, ¿qué decidieron? Pero es importante también recordar que Pedro no había traicionado a su amado maestro, ¿no? Había negado que lo conoció. Judas sacó su vida, quitó su vida, pero Pedro no. Pedro por ahí no sabía qué hacer, por ahí pensó que Jesús nunca le perdonaría, ¿no? Claro, sentía mucha vergüenza. Pero pudo volver a hablar, porque un día Jesús apareció a sus discípulos ahí, porque eran muchos pescadores, ¿se acuerdan? Entonces se apareció ahí a ellos en una playa. Pero primero estaban pescando. Estaban pescando y no estaban pescando nada. Su carrera de pescador ya había terminado, pero no dieron cuenta ellos. Claro. Entonces estaban pescando y no pescaron nada. Entonces había un hombre caminando ahí, a ver si lo ves, en la orilla del mar. ¿Quién es? Y él dijo, tiren las redes al otro lado. Tiren las redes al otro lado. Tiren las... Bueno, la última vez que Jesús había hecho eso, había hecho un milagro, ¿no? Claro. Ellos pensaron, otra vez sucederá lo mismo. Y ellos decían, no, pero ya hicimos eso, no hemos pescado nada. Pero lo hicieron y pescaron tanto que empezaron a romper las redes y no podían sacarlos. No. Estaban sorprendidos porque no se rompieron las redes. No se rompieron las redes. Esta es nuestra segunda vez. No rompieron las redes y tenían muchos pescados ahí. Y cuando Pedro vio que era Jesús ahí caminando, se tiró al agua y él fue nadando hasta Jesús. Entonces Jesús ahí estaba y me encanta esta historia. Esto me encanta. Me encanta esta parte porque Jesús sí perdonó a Pedro. Jesús le preguntó a Pedro, ¿Pedro, me amas? Y Pedro, un poco avergonzado, obviamente, ¿qué harían ustedes si habían negado a su mejor amigo, no? Sí, Señor, te amo. Y él dijo, pero, Pedro, ¿me amas? Se tuvo que preguntar 2 veces y Pedro cada vez más vergüenza que el Señor tenga que tener esa duda, ¿no? Y preguntó 3 veces en total. Preguntó 3 veces. Y él primero decía, digo corderos. Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta. Mis corderos, dijo primero. Sí, pero es lo mismo. Pero él algunos dicen que estaba hablando de enseñar chicos, otros que era enseñar adultos, pero no sabemos. Pero lo que él estaba diciendo era ir a predicar el Evangelio. Servime, decide que me vas a servir. A veces hasta los que amamos a Jesús tenemos que recordar ese mensaje también, ¿no? A veces nos olvidamos de que somos discípulos de Jesús. Tenemos que servirle con todo. Sí, y lo lindo de eso también es que Jesús está ahí comiendo. Había preparado comida para ellos, pescados. Jesús está comiendo. Quiere decir que Él sí resucitó con un cuerpo que nos da alegría también. Tal vez cuando estamos en el cielo vamos a tener un cuerpo, por ahí no nos vamos a reconocer, por ahí sí, pero vamos a tener un cuerpo glorificado, sin dolor, y como Él está comiendo, por ahí vamos a comer. La Biblia dice que hay una cena en el cielo, pero ¿cómo vamos a llegar al cielo? Porque Jesús murió por mis pecados, pero... Eso es lo que hablamos la otra vez cuando estábamos hablando de la obra de Dios en la cruz. La verdad que sin la resurrección no nos daríamos cuenta qué poderoso que era Dios. Así estaba comprobando que Él era el Mesías. Él comprobó de que Él sabía lo que estaba haciendo todo ese tiempo y su propósito era perdonar nuestros pecados. No era para hacer otra cosa. Solamente hizo todo eso por nosotros. Y entonces Él... a ver si tengo un versículo que quería...
compartir y no me acuerdo. Que él quería que los discípulos entiendan eso. Y él quería que su gente siga su mensaje de arrepentimiento. Vamos a verlo, final de Lucas. Lucas. Cuando Jesús habló con sus discípulos y les dijo, lo quería que ellos vayan a contar lo que ellos vieron, ¿no? Lo que ellos habían vivido. Sí. Jesús. Entonces, cuando Jesús, vamos a volver a esa parte cuando Jesús estaba explicándole a todos los de Moisés y los profetas, desde el principio de Adán probablemente, o por ahí, desde la ley, cómo la ley también entraba dentro de eso para mostrarnos que somos pecadores, que necesitamos de algo o un salvador. Pero Jesús vino a ser ese salvador antes de que nosotros podemos saber, mientras todavía no queríamos saber mucho de Dios, Él vino para nosotros, para salvarnos. Y Él explicando, dijo que era para que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Argentina, comenzando desde ese momento, ¿sí? De ahí su plan ya no era morir en la cruz, ahora su plan era que lleven el mensaje de Jesús. Y ahora en Pascua vamos a celebrar mucho esta historia, porque vamos a recordar cómo el Señor resucitó, no se quedó muerto, era Dios, no era solo un hombre, y no dijo una mentira. Los demás dijeron mentiras porque engañaron para matarlo, pero Él no. Él resucitó porque la muerte no tuvo poder sobre Jesús. No. Él tuvo poder sobre la muerte. Y ahí demostró que era Dios. Sí. Bueno, niñas y niñas, espero que les haya gustado esta última parte de la historia de Pascua. Les extrañamos. Disfruten este día, ¿sí?